Hola a todos, en el video de hoy les voy a enseñar cómo activar los núcleos de nuestra computadora en cualquier versión de Windows. Esta opción es muy útil para aprovechar el máximo de rendimiento de nuestro procesador. Para comenzar vamos a teclear msconfig en la barra de búsqueda de Windows y presionamos Enter. Se abrirá la ventana de configuración del sistema. En la ventana de configuración del sistema nos dirigimos a la pestaña Arranque. Aquí encontraremos diferentes opciones de configuración. Dentro de la sección Opciones avanzadas, buscamos la opción que indica número de procesadores o núcleos del procesador. Normalmente aparecerá marcada una casilla con un solo núcleo habilitado. Para activar todos los núcleos de nuestro procesador, seleccionamos la casilla correspondiente y elegimos la cantidad de núcleos que queremos habilitar. Puede variar dependiendo de las especificaciones de nuestro procesador. Una vez seleccionados los núcleos deseados, hacemos clic en el botón Aceptar para guardar los cambios. Luego se nos pedirá reiniciar nuestra máquina para que los cambios surtan efecto. Y eso es todo, amigos. Ahora hemos activado todos los núcleos de nuestro procesador. Recuerden que esta opción puede mejorar el rendimiento de nuestra computadora, aunque puede variar dependiendo del uso que le demos. Si les gustó este video y les resultó útil, no olviden darle like, suscribirse al canal y compartirlo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.